de acuerdo, la serpiente de la carretera, las serpientes que van sin rozarse, sin mirarse, cada una por su carril, aunque eso sí, todas en un carril al mismo tiempo. Esa serpiente que es una herramienta básicamente en la que van seres humanos, pero es una herramienta que en un momento dado se avería y de ahí se para todo. Esa pausa es lo importante, la pausa en todo el fluir, en todo el tejido circular de una vida consuetudinaria. Y en el momento más consuetudinario, precisamente, al romperse ese engranaje, sale todo el mundo hacia lo totalmente imprevisto. O sea, están descolocados, desfamiliarizados. Hay una desfamiliarización que es básica como técnica surrealista. ¿Qué sentido tiene? Pues obviamente muchos y algunos bastante evidentes, como una crítica del mecanicismo, a lo mejor. Eso se me está ocurriendo ahora. Pero una crítica de la maquinización, el mecanicismo, como carrera hacia adelante, porque si la carrera también es una metáfora, frente a los vínculos humanos, que es otro engranaje, esos dos engranajes. Uno es hacia adelante, exclusivamente hacia adelante, como acaba el cuento constatando, y otro en cambio es en horizontal, el de las manos que se enlazan, el de los abrazos a la derecha, las miradas a la izquierda, el compartir, el ayudarse, el crear vínculos, jerarquías incluso, por supuesto. Son jerarquías que sirven a la comunidad y por tanto son colectividad de alguna manera, ¿no? Es decir, que son una pirámide y tocan también, por supuesto, abajo, la base está abajo. ¿Cómo no? Hay siempre la transposición, la oposición, dicotomía, naturaleza, civilización, y el hombre está entre ambas. Es víctima y verdugo. La naturaleza es su casa, pero él va hacia un lugar ignoto a partir de sus propias creaciones y manipulaciones, ¿no? Que son los coches, las casas, las naves espaciales. Pararse, de alguna manera, también es una reflexión. Claro, pero esa reflexión lleva sobre todo a consecuencias prácticas, no pasar frío. ¿Cuándo saldré de esta? ¿Cómo podemos ayudar a esta pobrecita? Al niño, taparle que no pase frío. Vale, es lógico. El hombre tiene esa capacidad no solo de defenderse individualmente, sino de crear estructuras que evolucionen en sí mismas y ayuden a la colectividad y a los hijos de los hijos. Aunque cuidado, ya sabemos que tiene una doble cara. Y esta doble cara quizás es la que nos da pie a reflexionar Cortázar, ¿no? Cuando esa civilización de alguna manera se para, y no olvidemos que este cuento en realidad, el tiempo que pasa es totalmente vago, fluido, tornadizo, pero da a entender varias veces, aunque no lo dice explícitamente, sí que habla de meses. Es decir, es una especie de pequeño apocalipsis, ¿vale? En ese apocalipsis del cemento metafórico de la desolación tras un apocalipsis sale la flor. La flor es el amor entre las personas que jamás habrían tendido un lazo, un puente entre ellas. Esa es la naturaleza, la flor que va saliendo de la desolación, de lo asolado. Obviamente lo fantástico está, por ejemplo, en ese tiempo, pero ese tiempo en este cuento no es lineal, por supuesto, como nunca lo es en Cortázar ni en los surrealistas. Y ya desde Bergson, que aplicó la subjetividad al tiempo, y Cortázar constantemente lo recuerda
como hemos visto en El Perseguidor, en que dice Charlie Parker, Johnny Carter, que en 2 minutos su mente lo dilataba hacía mucho más que 2 minutos. ¿Y cómo se podía explicar eso? Pero es que la naturaleza es la casa de la magia. Mientras que lo mecánico o lo digital es la casa de la impostura que da el pego. Es del entretenimiento, mientras que la sangre, el alma, reverberan. Tiene varias dimensiones. Tiene un simbolismo, mientras que la tecnicidad es lisa, metálica, acerada. Siempre superficie. No tiene gravedad. Sí, como la tierra de un aeropuerto. A la pobre la han hecho desaparecer para quitarle la gravedad y poder hacer que las máquinas voladoras lleven todo el pragmatismo del mundo a los viajeros y a sus maletas, y de un lugar se planten ipso facto en otro. Pragmatismo. ¿Y qué es el entretenimiento sino quitar la gravedad? ¿Qué es lo que hace hoy la sociedad sino quitar todo lo grave, quitar de en medio la muerte? Dicen que la esconden, no solo la esconden, al esconderla así hacen que se le tenga un miedo particular, porque antes sí se podía hacer el aspecto trágico, gótico, sobre la muerte, sobre la enfermedad, pero también se hacían al mismo tiempo las danzas, las caretas. Ahora no, ahora se esconde, y al esconderla, como mucho se puede desmitificar, pero siempre sin rozarla, sin tocarla. No, por Dios, como si fuera, no sé, un insecto. Pero en realidad en el fondo te da mucho más miedo que un insecto. Pero te da miedo no porque temas que sea la negación de ti solo, sino porque es algo simplemente que es intocado. Vale, Cortázar en este cuento crea un trasunto de un periplo vital de una vida, ¿no? De hecho, ocurren varias cosas que a ello nos remiten: nacimiento, muerte, amor, amistad, incluso varias estaciones, pasa de la nieve al calor, etc. Y al mismo tiempo que es el trasunto de una vida o una metáfora de la misma, también es una metáfora sin duda de las comunidades sociales, ¿no? Por tanto, conlleva una reflexión al respecto. Las comunidades sociales, las civilizaciones, si queremos, tampoco son eternas. Puede haber una comunidad social en una familia, puede haber una comunidad social en un grupo de individuos, por esta u otra razón, en este u otro lugar. Y aquí ha querido sacar una esencia. ¿Con qué ánimo? Para mí el principal es el poético y el denunciatorio, el crítico. Pero no es una crítica clarísima, directísima, pero sí que existe. A pesar de ello, seguimos dentro de ese viaje en el que entramos una vez que las comunidades
inventaron los instrumentos. Esa y no otra es la metáfora en 2001 Odisea del espacio, cuando el homínido lanza el hueso y el hueso se convierte en algo así como una cápsula espacial. Del sílex y los huesos como herramientas pasamos al coche, y del coche al internet, pasando por los aparatos voladores de todo tipo. Claro, el coche, ¿cuántos años tiene? Bueno, pues más o menos un siglo. Cuando yo era niño, mi padre tenía uno pequeño y luego se compró uno más grande, y luego tengo la imagen todavía en la mente cuando lo vi llegar a través de los campos con el coche flamante nuevo. Entonces un coche, sobre todo ciertos coches, pues eran un signo de estatus y también de avance tecnológico. ¿Qué vemos en el cuento? Bien, vemos que las máquinas alienantes ya no están solo en las fábricas como 60 años atrás. Están también en espacios públicos. Vale. Y las víctimas de esas máquinas alienantes no son solo ya los proletarios homo faber, sino también los burgueses. Mientras los automóviles están detenidos, los personajes abandonan los vehículos, se juntan entre ellos, se van formando así grupos, se organizan políticamente, también económicamente. Conforman finalmente pequeñas comunidades. El del 404, que viene a ser el protagonista, pues elige al jefe, la persona que más confianza le suscita, y este se encargará de coordinar actividades a todos los niveles, las tareas de todo tipo. Es un sistema de convivencia no solo social, sino también de intercambio económico. Este se efectúa entre las diferentes comunidades. Cuando el tráfico vuelve a ser fluido, al final del cuento, pues la comunidad se desintegra en su totalidad. Se rompen las relaciones afectivas. El del 404 roza la punta de los dedos buscando la mano de Dauphin. Ve en su cara una sonrisa de esperanza, pensando que van a llegar a París, que se bañarán, y él cree que irán juntos a cualquier lado, juntos a su casa, juntos a la de ella. Pero ¿qué pasa? Los autos no avanzan, las columnas no avanzan al mismo ritmo. Llevan su propia dinámica, su propia inercia. Es decir, las comunidades existían por la inmovilidad de los automóviles. En cuanto los automóviles funcionan en estas serpientes, ¿no? El cuento se titula La autopista del sur porque la autopista y los coches son protagonistas. El escenario pertenece a los vehículos. No por casualidad. El narrador habla de los personajes de manera genérica, no por sus nombres, sino como muchacha, como su profesión o como ocupante del el coche, que se define por su marca. Bien, entonces se da una alienación tecnológica, al fin y al cabo. Obviamente no podemos sino remitirnos al discurso marxista, puesto que según su
narrativa, la invasión de las máquinas en las fábricas hace que el proletario disminuya su capacidad de acción y de pensamiento. Las máquinas realizan las partes más complejas del trabajo y el proletario se limita a movimientos absurdos, repetitivos. Es una persona enajenada de su propia naturaleza de ser humano. El producto, por su lado, adquiere independencia propia. El proletario pierde todo tipo de lazo con él. Trabaja por necesidad, no voluntariamente. Nadie entiende cuál es la causa del origen, daos cuenta, esto es importantísimo, del embotellamiento, tampoco del final. Cortázar muy sabiamente omite esto, que en cualquier cuento o film o serie pondrían, porque son causas-consecuencias. ¿Cómo van a quitar algo así? Pero Cortázar lo quita. ¿Y por qué lo omite? Daos cuenta de lo que está ocurriendo ahora con la pandemia. El hombre entra en algo cuya causa se supone que es un virus, pero que no lo sabe. No lo sabe a ciencia cierta, ¿vale? Él se deja llevar, cree en las explicaciones oficiales, pero no estoy diciendo nada exagerado si apunto como mínimo que hay una gran duda, a nivel general una gran duda en la cual no se insiste, porque lo que se quiere es salir del paso, igual que en este cuento. Nadie habla al final de cuál es la causa. Bueno, por supuesto se habla, pero casi como conversaciones. No importa, lo importante es salvarse. Esa es una de las claves que no se ha dado, hasta ahora yo no lo he leído en ningún sitio, al menos, de estas dinámicas en las cuales el control de un grupo social pasa a otro estadio y este grupo social de alguna manera traga. Bien, esta visión de Cortázar es también original porque es diferente a la imagen que se tenía en aquella época del coche, que daba una sensación de libertad, obviamente, que provocaba una libertad de movilidad y además acercaba a unas personas a otras. Entonces facilitaba la unión. Cortázar plantea una visión muy diferente, como vemos. La unión la plantea precisamente lo contrario, el hecho de que los coches no funcionen, vamos, que no puedan funcionar. En la base de esta problemática, que por supuesto muchos pensarán lo contrario, bueno, y está claro que todos pensamos que las máquinas tienen un lado bueno y otro malo. Se puede ver a las máquinas, y muchos lo han visto así, como aparatos tecnológicos que potencian la acción humana. Es decir, es como una prótesis de el deseo o la necesidad del hombre. Las maneja de acuerdo a su propia voluntad. Bien, ocurren momentos importantes además, claro, que son opuestos a esta visión. Y en este caso tenemos exactamente lo contrario de lo que los coches supuestamente van a facilitar. Aquí se trata de un encierro. Ya desde un principio habla del olor a gasolina, el brillo reflejado por los cristales, los bordes cromados, una sensación de estar rodeado por objetos mecánicos que al fin y al cabo, en el fondo, en esencia, no difiere del ambiente en una fábrica. Son máquinas dominantes como las máquinas de las fábricas, de las que el marxismo reniega. Los personajes son partes subordinadas frente a los automóviles. Es decir, ocurre como en preámbulo a instrucciones para dar cuerda al reloj. El reloj era el que era regalado, pero no, el regalado es la persona al reloj, que por cierto era también una metáfora de una
de un grillete, ¿no? De una esposa. Aquí lo mismo, se le da vuelta, se desfamiliariza la visión del automóvil, sobre todo en el 66 que se hizo este cuento. Todavía tiene más vanguardismo, si queremos. Todos los autos, como decíamos, son engranajes de una maquinaria mayor. Y cada automóvil es una pieza dentro de un sistema mayor. En cualquier sistema mecánico los engranajes tienen que calzar perfectamente para que la maquinaria funcione. Entonces el embotellamiento es como la avería de un sistema de máquinas. En una fábrica, si se avería la pieza de una máquina, se reemplaza por otra. Aquí también. Si un conductor muere, se reemplaza por otro. O sea, lo importante es la máquina. Así no se altera el funcionamiento del automóvil y tampoco del sistema en el que está inscrito. Pero a ver, también hay un lado comunal, obviamente, y por tanto un lado optimista. Pero, cuidado, tenemos también el helicóptero. El helicóptero está que ni siquiera nosotros mismos le damos mucha importancia, porque fíjate que es increíble. Ahí es como si el mismo lector fuese vigilado sin dar importancia al helicóptero. Cortázar pasa por encima, lo nombra, lo han visto, pero no le dan mucha importancia. Pero claro, es que está interesado en mirar, en vigilar, en evaluar la situación. Funciona como el vigilante que observa, que ve sin ser visto, que puede controlar las masas, quizás con la excusa de vigilar la circulación de las mismas. Claro, con ese helicóptero también se puede controlar las protestas, por ejemplo, de la clase trabajadora. Pero bueno, en el lado positivo tenemos otros estudiosos que creen que el hombre podría tomar el control de las máquinas. Bueno, yo ya lo veo, igual que todos vosotros, bastante complicado. Por no decir, ya ni siquiera utópico, sino imposible. Cuando el tráfico se restablece, nadie puede hacer nada para volver atrás, para reconstruir esos grupos, esas comunidades. Ya forman parte del pasado. Sin embargo, el personaje principal se aferra a la idea de que a las 9:30 se van a distribuir los alimentos, se van a visitar a los enfermos. Esto me recuerda a mí personalmente a los campamentos de verano de mi infancia. Bueno, a uno en particular. ¿Por qué me recuerda? Porque al volver hubo un momento en que yo estaba en mi casa, había pasado ese mes, en que había ocurrido de todo, no solo cosas buenas, sino cosas muy malas. Pero había sido muy intenso. Y yo estaba de repente en mi casa, en una habitación, y sentí un vacío enorme, pero casi doloroso, sin casi. De hecho, no lo olvido nunca porque sentí dolor. No es sentir una vaga pena, no, es que me dolió. Me parecía imposible que hubiera acabado. Es decir, era una Arcadia, vivíamos en tiendas debajo de los árboles, en el monte. Era Forcaley, en Galicia. Y de repente estaba en una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja, solo. A ver, cuando digo solo, en ese momento yo estaba solo, pero por supuesto estaba mi familia, que además por suerte era numerosa. Pero claro, la naturaleza ya no estaba. La relación con gente desconocida, con decenas y decenas de chicos y chicas.
Era parecido porque en este embotellamiento también se sale de la rutina y se entra en una dimensión que está al margen de todo. Y está la naturaleza alrededor y gente que no conoces y que de repente tienes que compartir con ella muchas cosas. Sales de tu rutina, la que sea, tu trabajo, tu casa, tus padres, lo que sea. Sales de las reglas y empiezas a hacer otras, claro. Pero hay una mirada nueva, inocente. Y los demás también están en esa situación. Es una situación arcádica, un semiparaíso. Esto me recuerda también al Apocalipsis de Solentiname, al cuento. Los habitantes vivían en esa Arcadia que fue manchada por la violencia de Estado. Bien, no es necesaria, para nada, el uso de violencia, el uso ni siquiera directo de las fuerzas. Ningún método de represión es necesario. El helicóptero no tiene que intervenir. Los personajes ya han interiorizado su condición de meras piezas mecánicas que dependen de la movilidad de un sistema mecánico mayor. Los personajes están completamente resignados. Aceptan su suerte y obedecen irremediablemente al ritmo que impone el tráfico de las máquinas. Entonces es un escenario post-alienado, una vez que se han interiorizado las posiciones dentro del sistema dominante y sus funciones se cumplen sin la menor resistencia física. Entonces, ¿quién organiza estas estructuras? ¿O son ya dinámicas que se han convertido en una maquinaria independiente? Es decir, que gracias a la interiorizada resignación de los sujetos alienados, se autorreproduce a sí misma, se ha independizado por completo. A mí también se me ocurre plantear la situación desde un punto de vista de la comunicación, comparándola con la comunicación de hoy en día. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el WhatsApp tan utilizado, ¿no? El WhatsApp nos da una gran comodidad, pero bueno, es un poco egoísta y también pierde mucho el calor humano, dado que es el hilo que está ahí esperando para que la persona en cualquier momento, cuando ella quiera, emita o reciba a la otra persona. Es decir, que digamos que el teléfono está siempre descolgado y se pueden recibir o omitir los mensajes a voluntad en el momento caprichosamente determinado por la persona. En este caso es todo lo contrario. En este caso se les saca de una situación deshumanizante, como es el ir encapsulado. No es tan diferente al ascensor de una señorita en París o al metro del perseguidor, y se les une a la fuerza, en la quietud, y quieran comunicar o no, tendrán que hacerlo. Y se darán cuenta de que lo más bonito que tenían era precisamente esa comunicación, que cuando van perdiendo, en ese momento que acaba el cuento diciendo solo exclusivamente hacia adelante, que cuando van perdiendo no se pueden creer, de hecho, que se haya perdido. Pero sí, el automóvil entonces se convierte ya no en una cápsula, sino en una residencia. En la autopista del sur, los automovilistas descienden y dejan de ser zombies para ser seres renovados. En realidad, en la carretera eran zombies, aunque en una película aparecerían como zombies por salir de los coches en una autopista, en que todos los coches están parados. Claro, se pensaría en un apocalipsis. Pues al contrario, los zombies eran los que iban
sin voluntad en los coches y subordinados a los mismos. Zombies en la carretera, miraban alienados para adelante. Pero Cortázar los muestra precisamente como todo lo contrario. Se vuelven tiernamente humanos, febrilmente humanos, desgarradoramente humanos, repugnantemente humanos. Humanos, quietos parados, frágiles de repente.